cambiando de tema, yo quería preguntarle, porque no he escuchado la posición de las ONG. ¿Por qué APRODE está en contra, o la diferentes ONG, de la fiscalización de los fondos que llegan del exterior? Nosotros no estamos en contra de Ujú. la fiscalización se está dando. La mayoría de nosotros, APRODE en concreto, estamos inscritos en APSI, rendimos Sí. informes anuales a APSI. Cada uno de los proyectos que se recibe es auditado por APSI a discreción, o sea, APSI decide auditar y se va y está Ujú. 20 días ahí revisando hasta el último papel de lo que se ha gastado en el respectivo proyecto. Y lo mismo sucede con las agencias que son las que canalizan la Ujú. cooperación internacional. APSI cumple un papel desde hace años, desde hace muchos años, en términos de recibir informes, fiscalizar, evaluar, incluso hacer auditorías específicas. Y por otro lado, los mecanismos de control que existen Ajá. entre las ONGs nacionales y las ONGs internacionales que apoyan, y más aún las agencias oficiales, tipo USAID, Unión Europea, son tremendamente rigurosos. No es que te dan la plata y hagan lo que quieran y después me dan un papelito escrito a mano en qué se ha invertido, en qué se han gastado esos recursos, ¿no? Los Y en, controles son muy fuertes. Lo que esta ley trae no es la idea de fiscalizar. ¿Qué es lo que ¿Qué viene se cuestiona de detrás? la norma? Lo que trae esta nueva la idea de controlar, regimentar y poder intervenir y disolver ONGs, organizaciones de la sociedad civil, a discreción. Eso es lo central de esta norma, ¿no? Al establecer criterios por los cuales califica que va a haber una lista de ONGs políticas, sin que quede muy claro a qué se refiere con esto, y que existe la posibilidad entonces de procesos de disolución por razones administrativas de estas ONGs políticas o de imposición de multas que hacen que la ONG que recibe esa multa simplemente quiebra, porque son multas de no sé cuántas unidades impositivas tributarias que equivalen a 2 millones y pico de soles, ¿no? Que es largamente más de la mayoría de proyectos Impagable. específicos que recibe cualquiera de las ONGs peruanas. Es la idea de intervenir, controlar y fiscalizar e impedir de que las ONG como organizaciones de la sociedad civil viabilicen la participación de las y los ciudadanos en el debate público de los asuntos públicos en los que nos conciernen a todas y todos. Nuestro anterior invitado, el doctor Abanto, él ha señalado con claridad que sí es necesario que las ONG rindan, digamos, que se sepan efectivamente Sí, sí, para qué utilizan ese dinero. Pero usted señala que detrás de esto hay la intención de sí. minimizarlas y retirarlas del camino. Así es, porque eso se sabe, o sea, Si no están registrados en APSI, no pueden recibir fondos extranjeros. pueden recibir fondos, pero no tienen una serie de controles, porque hay un tema que ya lo zanjó el Tribunal Constitucional en el 2007, cuando era presidido además por el doctor Javier Alborlandiri, que es poco sospechoso de pertenecer a ninguna izquierda, a caviar o lo que sea, ¿no es cierto? Que dijo que cuando en ese momento se intentó una cosa similar, incluso menos drástica que esta, eso violaba principios constitucionales, porque los ciudadanos tenemos derecho a asociarnos y agruparnos para Sí, sí. desarrollar causas, movimientos, reclamos, etcétera, con toda libertad, ¿no? Y el que se reciban o no se reciban fondos del exterior, ¿no? Está sujeto a los controles propios de cualquier fondo del exterior, que no procedan de fuentes ilícitas y nada por el estilo, ¿no? Y es parte del debate público Sí. en un país. Todo Sí. indica que la norma se va a aprobar y también el Ejecutivo la va a promulgar. ¿Ustedes acudirían al TC, en todo caso, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, hay recursos internos que se pueden hacer. Y ahí yo quisiera anotar un detalle interesante, ¿no? Que no sé si ustedes han percibido. Durante toda la semana pasada, y hasta el día martes hubo una campaña muy intensa con titulares en diversos medios presionando incluso al Congreso, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, para que se apruebe la norma, que se rechace la injerencia exterior, etcétera, ¿no? Eso fue muy fuerte, ¿recuerdan ustedes? Sí. Eso desapareció ayer y anteayer. ¿Qué ha pasado? Que en estos días el señor Adrián Sen está en Europa negociando el ingreso del Perú a la OCDE, a la Al organización. OCDE, claro. La OCDE. Y ciertamente una de las preguntas que le han hecho es qué pasa con la democracia en el Perú y qué pasa con estos intentos de controlar las organizaciones de sociedad civil. Entonces, estos que afirman tanta soberanía nacional en algunos temas, ¿no es cierto? En otros son totalmente dóciles a las presiones o recomendaciones de la comunidad internacional, porque saben lo que está en juego con esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha pasado es eso, en un contexto de discusión, que no es una discusión definitiva, porque es muy difícil el proceso de ingreso del Perú a la OCDE, No, va a ser ¿no? complicadísimo, ¿no? Por muchas razones, entre otras por el tema de la democracia y los derechos, creo yo. ¿No? Lo concreto es que se señala, se denuncia que, Sí. entre comillas, hubo injerencia de Estados Sí. Unidos, de Canadá y otros países más Sí, por este intento de aprobación de esta norma Así en el es, Congreso. así es. ¿Efectivamente eso es injerencia?
No es injerencia, no es ¿Qué injerencia. cosa es? Es parte de las políticas internacionales, parte de las relaciones internacionales en un mundo globalizado. Así como nosotros expresamos preocupación por la democracia en Venezuela, por ejemplo, y los gobiernos se pronuncian, incluso se formó un grupo, ¿no es cierto?, que fue el Grupo de Lima, Así promovido por el gobierno peruano. Uno puede estar a favor o en contra del contenido, pero es una iniciativa que es parte de la política internacional hoy, ¿no? A los países nos interesa lo que pasa en nuestros vecinos, ¿no? Y en nuestros aliados, en nuestros socios comerciales, porque eso va a influenciar en nuestra situación. Y en ese sentido, entonces, si vivimos en un mundo globalizado, económicamente globalizado, tenemos que aceptar también que vivimos en un mundo políticamente globalizado. Ujú. Hay acuerdos internacionales, hay convenciones, hay tratados, hay foros internacionales, y en ese sentido, estos temas son parte de la preocupación de la comunidad internacional. Respecto a este enunciado que hizo la presidenta Boluarte, usted siendo miembro del comité directivo de APRODE, Sí. Insertar al Perú la pena de muerte. Ajá. Y tendríamos que salirnos de estos Así es, tratados, así es. Del Pacto San José, del ¿no? Pacto San José de Así Costa es, Rica, así es. de la Corte Interamericana de Así es. Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? No, que es un despropósito, en realidad es una cortina de humo. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que no es casualidad que esto aparezca frente a un hecho horrible, lamentable, condenable, ¿no? Del asesinato de esta adolescente en Villa María del Triunfo. Aprovechar eso para lanzar un tema que se sabe que genera pues sensibilidad, ¿no es cierto? Cortina de humo, definitivamente. Mueve las vísceras y legítimamente además, ¿no es cierto? Y provoca determinadas reacciones, justo en el momento en el cual ella está siendo asediada y prácticamente cercada por la cantidad de cuestionamientos que hay a su gestión y a su conducta personal incluso, ¿no? ¿Usted cree en la pena de muerte para los violadores? No creo, en general no comparto la tesis de que la pena de muerte, eso además está demostrado Que sea por persuasiva, estudios, no creo. solucione los problemas, ¿no? Los países que tienen pena de muerte, caso más Estados Unidos. Estados Unidos, los Sigue índices de habiendo criminalidad violaciones, son similares antes y después de la aplicación de la pena de muerte. No soluciona, es un recurso atávico, visceral quizás, ¿no? Explicable en algunos casos como reacción de la sociedad, pero que no es una política que solucione Según el la problema. Constitución Política del Estado, en el Perú solo se puede determinar pena de muerte, pena capital por los delitos de terrorismo y de traición a la patria en casos de guerra. Ujú, ujú. Esto es así. Sí, sí. Ayer estuvimos con un invitado, señaló que en algunos casos sí se aplicó, por ejemplo, traición, cuando Hubo en este caso un un suboficial de la suboficial FAP. de la FAP Así es. exacto, Claro, vendió hay varios información. casos, Ajá, monstruos sensible, ¿no? armendarios, pero al final era inocente. El Claro. problema, lo paradójico es Sí, sí. que con un sistema de justicia con el que casi nadie, al que casi nadie le confía, con el que casi nadie concuerda, Ujú. va a aplicar ese mismo sistema la pena de muerte, ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los factores que también se menciona, ¿no es cierto? La no reversibilidad de la pena, ¿no? Que es un principio, que la revisión de la pena Claro. siempre es un principio del derecho. Yo no soy abogado, pero de tanto convivir con abogados he aprendido un poco del principio del derecho penal. Entonces, en este caso estamos frente a una pena que es irreversible y no han sido pocos los casos en los cuales se ha comprobado después. El caso nuestro, el caso del monstruo de Mendaris, por ejemplo, que generó una película además, Muerte al Amanecer, Sí, una claro, película de pues. Lombardi. Era inocente y lo mataron. Así es, efectivamente, ¿no? Pero como era un marginal, como Moreno, vivía ahí, moreno, era ¿no? moreno además, ¿no es cierto? Era el más, estaba a la mano y en un momento en que había una opinión pública muy crispada por No, el a mí asesinato. Con ese sistema de justicia me daría miedo que tengan la pena, que se aplique la pena de muerte. Así es, efectivamente, estamos en riesgo todas y todos, ¿no? Sin duda. Bien, no tenemos tiempo para más, señor Eduardo Cáceres. Profesor, gracias por estar en Altavoz Invital, pero antes de irnos, ¿cuál sería su recomendación a los congresistas que justamente tienen que debatir, analizar esta norma de la que hemos hablado hace un momento? Bueno, que piensen en las repercusiones que pueda tener una norma como esa para el país, para la vida, no solo para la vida democrática, sino también para la adecuada inserción del Perú en el contexto internacional, ¿no? Y esto no es un problema de que ahora viene Trump y nos va a permitir hacer de todo, por supuesto que no. Acá hay consensos internacionales y nacionales que se mantienen, y estas normas y todo el tinglado de institucionalidad que protege los derechos humanos son una parte fundamental de este orden internacional. Sí. Bien, muchísimas gracias, profesor Eduardo Cáceres, por estar en Altavoz Invital. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con Eduardo Cáceres, profesor miembro del comité directivo de APRODE. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Altavoz Invital y también en Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos.